Bienvenidos todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta nueva jornada de formación. En esta ocasión contamos con Nacho Juan. Para quien no conozca a Nacho Juan, bueno, es entrenador ayudante de Casademont de Zaragoza, de Liga Endesa. Lleva varios años en el mundo profesional. Bueno, además, pues bueno, tiene cierta experiencia en el mundo del baloncesto que sin lugar a dudas nos va a poder iluminar un poco y, bueno, va a intentar abordar recibir atacando ideas para aprender a anticiparse. Así que, bueno, a partir de en esta formación ya sabéis que cualquier duda, cualquier consulta que tengáis podéis realizarla alzando la mano y a partir de ahí os daremos paso. Podéis realizarlo a lo largo de toda la duración de la formación y en el momento concreto podremos interrumpir a Nacho y en caso de que prefiráis al final, que yo creo que por decoro y por respeto a Nacho casi que podrían ser en un momento en el que hablamos de apertura para todos aquellos que quieran realizar cuestiones, lo hagamos al final de la sesión. Sin más, muchísimas gracias Nacho por tu tiempo, por todo al final un poco, ¿no? Por ese tiempo, esa paciencia en poder formar y ayudarnos pues a crecer y a construir un aprendizaje que sin lugar a dudas podrá ayudarnos a ir sumando nuevas experiencias y seguro ayudarnos a reflexionar para continuar construyendo cada uno pues ese baloncesto, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, adelante, todo tuyo. Pues, como bien me ha presentado Adrián, me llamo Nacho, soy entrenador ayudante de Casademont Zaragoza, de ACB, y bueno, eso que ha comentado de las experiencias, mi realidad, para que la sepáis, es que soy un privilegiado, ¿no? Soy una persona que se ha enfrentado a realidades muy diferentes en muy poco tiempo y por todo ello quiero que relativicemos esta charla, ¿no? A lo que me refiero es básicamente que todo esto que os voy a comentar es lo que he aprendido en este poco tiempo, ¿no? Sobre un tema que para mí es muy interesante, pero que sobre todo es importante porque ocurre muchas veces en el juego, ¿no? Vamos a intentar abordar este concepto desde distintos prismas, pero sobre todo vamos a intentar desarrollar esta segunda, este subtítulo, ideas para aprender a anticipar, ¿no? Yo creo que es lo más interesante. Vamos a abordarlo desde un punto de vista teórico también, pero yo creo que lo interesante es que veamos ejemplos, que veamos casos prácticos y que también veamos algunos ejemplos de tareas con los que suelo realizar con algunos jugadores jóvenes, en este caso en dinámica de primer equipo, jugadores junior, que yo creo que puede ser interesante por ello para aplicarlo en vuestros entrenamientos. No tanto los ejercicios, sino las ideas, ¿no? Pero esto yo creo que es una de las ideas que vamos a intentar exponer durante la charla. Como habéis podido ver, la charla se llama Recibir atacando, ideas para aprender a anticipar, porque más allá del concepto que vamos a tratar, que es el ataque del close-out, que es el ataque de la recuperación defensiva, vamos a hablar de anticipar y, por tanto, de tomar decisiones. ¿Por qué es importante anticipar? Porque en el baloncesto hay incertidumbre, porque hay muchas variables que están constantemente interactuando entre sí y hay muy poco tiempo para reaccionar. Por ello, todo lo que consigamos eliminar, todo lo que consigamos desechar en ese proceso de percepción, en ese proceso cognitivo que vamos a desarrollar, nos va a permitir ser más eficientes en nuestra respuesta, tanto a niveles de velocidad de ejecución como a niveles de rendimiento, ¿no? Vamos a intentar dar un poco de forma a lo que estoy diciendo, que parece todo muy abstracto, con un vídeo de introducción, ¿no? Donde vamos a ver diferentes acciones que ocurren en el juego, ¿no? Sin necesidad de explicar mucho. Vemos un ataque de un close-out, vemos un juego de espacios para atacar el primero de la espalda en el bloqueo directo, vemos otro ataque de close-out y vemos una acción donde mediante el extra pass conseguimos otro ataque de canasta rápido. A priori, algo muy sencillo o muy claro, ¿no? Donde podemos ver otra situación de extra pass con un lanzamiento de 3 puntos. Son situaciones que todos podemos reconocer que no nos resultan extrañas, pero para mí lo importante en este periodo de observación es decir, eh, ¿qué tienen en común todas ellas, todas las acciones que hemos visto? ¿Qué conclusiones podemos sacar?
es la velocidad de reacción, que ningún jugador se ha parado a pensar. Y esto para mí es el punto de partida de la charla, de la clase y sobre todo del concepto de recibir atacando. No hay tiempo para pensar en el baloncesto. El jugador debe estar preparado para actuar, no para pensar. ¿No? Estas palabras de Isaac Guerrero, que es un entrenador de las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona, creo que reflejan muy bien esta idea, ¿no? De que al final, por mucho que queramos jugadores inteligentes, autónomos, independientes y en definitiva inteligentes, tienen que ser capaces de tomar decisiones muy rápido. Por tanto, va a ser muy importante, en mi opinión, transmitir a los jugadores esta idea. Es decir, no pensamos cuando estamos en la pista, no pensamos cuando recibimos un balón, no pensamos ni en la recepción ni en la salida. Tenemos que hablar de percibir, de leer, de analizar e incluso de sentir. Y en definitiva, todos estos conceptos tienen una estrecha relación con lo que llamamos anticipar. Y nosotros, en mi opinión, como entrenadores, tenemos la responsabilidad de ayudar al jugador a desarrollarse en un proceso que tiene 3 fases: el de la percepción, el de la decisión y el de la ejecución. Esta ejecución va a dar lugar a un feedback, va a dar lugar a una valoración, a un resultado, ¿no? Fruto de este feedback, el jugador va a almacenar toda esa información, va a guardar esa información y de esa información va a generar una serie de referencias que le servirán en el futuro. En esta charla no vamos a detallar demasiado el proceso cognitivo completo, pero sí vamos a hablar de percepción, porque al final estamos hablando de recibir atacando. ¿Qué significa recibir atacando? Es un gerundio. Como su propio nombre indica, como el concepto deja entrever, es tomar una decisión nada más el balón llega a nuestras manos, nada más nuestros pies aterrizan en el suelo, ¿no? Y es muy importante que en una acción que ocurre tanto en el juego, que si pensáis está constantemente ocurriendo, ¿qué podemos hacer para que nuestros jugadores sean mejores en algo que ocurre muy a menudo? Yo soy partidario de que tenemos que dominar aquellas acciones que se repiten mucho en el juego. A mí me parece algo coherente y lógico. Y de hecho, desde mi experiencia como entrenador ayudante en la ACB, he de deciros que en el 100% de los casos, de todos los equipos, los lanzamientos que más se producen son los de spot-up, son los tiros de pies quietos, según los datos de Synergy. Y lo que pasa es que Synergy, ¿no?, también introduce en esos datos de tiros de pies quietos lo que son los ataques de close-out. Es decir, lo que más ocurre en el juego, las definiciones, las decisiones que más se toman en el juego proceden de esas recepciones y esas salidas. Entonces, vamos a intentar abordar cómo ser mejores, en definitiva, cómo tener un mejor rendimiento, cómo ayudar a nuestros jugadores a crecer, a ser independientes, a ser inteligentes. Este proceso cognitivo se intensifica aún más en este momento de recepción del balón. ¿Por qué decimos esto? Porque es el momento donde más espacio dispone el atacante, porque no hay movimientos predeterminados. Esto va a ser clave durante toda la charla. En mi opinión, creo que hay que priorizar las situaciones tácticas, las situaciones del juego, el entender esos escenarios, esos contextos, a aprender un volumen determinado de acciones técnicas. No hay movimientos predeterminados. Yo, sinceramente, lo que digo todos los días, perdonad, a los jugadores jóvenes, sobre todo, los jugadores expertos hablaremos de ellos, es cuál es la mejor manera de atacar un close-out. Cuando tengo un jugador nuevo trabajando conmigo, siempre le suelo preguntar, cuando trabajamos esta materia, este aspecto, este fundamento, ¿cuál es la mejor manera de atacar un close-out? Y un jugador me dice, con salida cruzada, otro me dice, con salida abierta, otro me puede decir, con paso cero. ¿Son malas respuestas? No. Lo que pasa es que la mejor manera de atacar un close-out es siempre un lanzamiento. Estar preparado para ser ofensivo. Al final es lo que queremos, es nuestro objetivo principal, que cada jugador que recibe el balón es para anotar. Si tenemos esto claro, si conseguimos transmitir esto a nuestros jugadores jóvenes, ya no solo como idea, sino como estilo de juego, es decir, de no parar el balón, de tomar decisiones rápidas y eficientes, sin miedo a equivocarnos, vamos a generar dos cuestiones. La mentalidad ofensiva, que es clave, es decir, solo un jugador tiene el balón, los otros 4 no lo tienen. Es muy importante que el resto de los jugadores
mantengan esa mentalidad ofensiva, es decir, que estén preparados para ser ofensivos, para nada más les llegue el balón poder tomar una decisión lo más eficiente y lo más rápido posible. Y esto va a permitir que ese jugador tenga confianza. No viene una cosa antes que la otra. Un jugador con confianza va a tener una mayor mentalidad ofensiva. Lo que pasa es que esta confianza no puede basarse solo en el talento, sino en cuestiones como las que estamos hablando, es decir, en estar preparado, en ser un jugador lo suficientemente independiente dentro de nuestra estructura de juego como para tomar decisiones libremente. Luego hablaremos de cómo ayudarle a desarrollar esa toma de decisiones, a percibir de mejor manera, a ejecutar quizá de mejor manera. Pero lo importante es que cada jugador se sienta con la confianza necesaria para recibir el balón y querer atacar el aro. ¿Querer atacar el aro? O no. O echar el balón al suelo, como hemos visto en el vídeo. O atacar mediante un extra pass. Todas estas formas, el bote, el pase y el tiro, son formas de ataque. Evidentemente, unas más directas que otras, pero todas ellas forman parte del recibir atacando. El primer paso sería la percepción, ¿no? En este proceso, en esa fase, ¿no?, de proceso cognitivo. Hemos hablado de percepción, hemos hablado de decisión y hemos hablado de ejecución. Nos vamos a centrar en esta, en la percepción. En la percepción, como podéis ver en la diapositiva, a grosso modo decimos que hacemos una evaluación de la situación y una predicción de lo que puede ocurrir, ¿no? Y esto es importante porque está compuesto, vamos a decir, de tres procesos diferentes: de la atención, de la anticipación y la memoria. Y este es uno de mis puntos favoritos, porque creo que en nuestro objetivo global, que es ayudar a nuestros jugadores a que tengan un mayor conocimiento del juego, creo que la atención es determinante. Cuando hablamos de atención, hablamos de filtrar información y de ayudar a nuestros jugadores a focalizarse en aquello que es importante, ¿no? Por ello, creo que la mirada es uno de los aspectos del juego más infravalorados. No es lo mismo ver que mirar, ¿no? No es necesario estar viendo todo el rato el balón para saber dónde está, ¿no? Y es muy importante, como vamos a ver en los siguientes ejemplos, ser conscientes de que nuestra mirada puede darnos una ventaja previa, que nuestra mirada nos ayuda a anticipar. Y esta mirada, es decir, el saber qué mirar y dónde mirar, nos va a dar autocontrol. Y ese autocontrol nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en situaciones de estrés, ¿no? Y como no soy un experto en la mirada, sí que soy curioso, ¿no?, sobre cómo podemos ayudar a nuestro jugador a que tenga una mejor visión del juego. Y para ello, como podéis ver en la imagen, obtenemos dos tipos de visión, ¿no? Tenemos la visión central y tenemos la visión periférica. Para mí, la clave, cuando recibimos un balón y tomar decisiones más eficientes y más rápidas, es ser capaz de desarrollar una mejor visión periférica, es decir, ser capaces de almacenar más información en el momento previo a que el balón nos llegue a la mano, porque hablamos de percepción, aún no tenemos el balón en la mano. Y bueno, como complemento a todo ello, y ya desde un punto de vista más técnico o físico, es muy importante estar preparado para la acción, es decir, estar preparado una vez hemos percibido los diferentes estímulos que tenemos alrededor, que están constantemente interactuando entre sí. Debemos tener una serie de cuestiones trabajadas, ¿no? Una serie de objetivos. El primero de todos es la base de sustentación, la amplitud de apoyos, lo que podemos decir en plata, el tener los pies, ¿no?, a la altura de los hombros o con una apertura un poco más amplia a la altura de los hombros. Esto nos va a dar equilibrio, que es la base de todo. Y esto nos va a permitir tener un centro de gravedad más bajo, por tanto, tener más equilibrio para realizar las acciones técnicamente de forma más eficiente y de forma más rápida, ¿no? Porque la gestión de la velocidad es determinante en el baloncesto. Y por último, el uso de las manos, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha ocurrido jugadores que no se esperan el balón, pero que están atentos, pero que al tener las manos por debajo de la cintura, realmente no son eficientes en esa recepción y se limita su margen de maniobra, ¿no? Yo creo que son cuestiones muy interesantes, pero que nos tenemos que también dar cuenta que aún no he hablado de salidas abiertas, salidas cruzadas,
drop, split, este tipo de conceptos de los que básicamente realmente no voy a hablar, ¿no? Sino de consideraciones previas. Recordamos, es más importante, desde mi punto de vista, el entender las diferentes situaciones del juego, el ofrecerle las diferentes posibilidades y soluciones que hay en el juego, a simplemente acumular, almacenar acciones técnicas. Vamos a ver un vídeo con el que vamos a empezar, disculpad, a analizar este tipo de cuestiones. Nos vamos a parar, ¿vale? Para ver, sobre todo, vamos a poner el foco en este jugador, ¿no? Un jugador que está en lado fuerte, que detecta, evidentemente, que puede estar involucrado en la acción y que desde ese momento él está pendiente del balón. Él está pendiente ahora mismo de 3 cosas, o tiene que estar pendiente de 3 cosas. Primero, del rival, es decir, dónde está posicionado su rival. Por otro lado, dónde está posicionado su compañero. ¿Qué consecuencia va a tener la acción de mi compañero sobre mi posición y sobre la posición de mi defensor? Y por último, y relacionado entre ambas, el espacio. Es decir, el espacio es determinante al final para generar una ventaja, porque es lo que realmente nos va a condicionar de una manera o de otra la velocidad de reacción. Nos va a condicionar el margen de maniobra que tengamos. Y en esta acción, como podéis ver, hay un detalle que es determinante, que es un jugador que nada más detecta, lee la ayuda de su defensor, ya tiene las manos por encima de la cintura. Acaba de ampliar la base de sustentación, acaba de ampliar sus apoyos. Es decir, se está preparando previamente a recibir el balón para anticiparse, para ser capaz de tomar una decisión más rápida y eficiente. Aquí podemos ver un jugador experto, especialista, pero es muy importante ver cómo estos hábitos nos ayudan a encadenar acciones. Tenemos una acción similar donde el alero de los Brooklyn Nets, Joe Harris, desde el primer momento detecta una situación particular. Es decir, en función de la acción de su compañero y en función de las circunstancias defensivas del rival, detecta un mismatch y por tanto detecta que su defensor, número 0 del equipo blanco, se cierra y que por tanto puede obtener una ventaja o que su compañero puede encontrarle. Hay una situación de 2 contra 1 y él desde el primer momento tiene las manos preparadas para lanzar porque sabe que es algo que puede ocurrir, que es algo que por su experiencia competitiva sabe que puede ocurrir, porque ha reconocido una situación táctica concreta y por tanto tiene que estar preparado para la siguiente acción. Y sin meternos en cuestiones técnicas del lanzamiento, vemos como este ataque del balón, es decir, no esperar el balón, sino ir a por él, le ayuda a iniciar su mecánica de tiro, a iniciar su armado. Primero con el dip, con esa leve descenso del balón, para lanzar lo más rápido posible e imposibilitar que la ayuda llegue a tiempo para cambiar el lanzamiento. En la siguiente acción nos pasa parecido. Tenemos que estar constantemente pendientes de lo que está haciendo este jugador. Sé que la calidad de imagen no es perfecta, pero tenemos que ver que nada más se va acercando el balón, él no solo está modificando su posición para obtener más equilibrio y tener una mayor velocidad de reacción, sino que además su cabeza, cuando el balón está entrando en contacto con el balón, empieza poco a poco a girarse para que esta visión central, que es con este compañero del pase, se convierta, pueda desarrollar también su visión periférica, le permita ver el close-out de su rival. La decisión es cuestionable porque tiene tiro de 3. Puede ser, pero gracias precisamente a esa visión periférica,
a ese foco que ha sabido poner más allá del balón, puede ver que su defensa no está en una posición correcta de recuperación defensiva, que está en posición de desequilibrio, está muy erguido, está con las rodillas por delante de la punta de los pies y le va a ser muy difícil frenarle en penetración. Por supuesto que le ayuda su técnica individual, es decir, y sus hábitos posturales, ¿no? Para atacar en salida abierta. Pero la clave es que es capaz de tomar esta decisión lo más rápido posible sin dejar que la defensa se coloque para defenderle correctamente. Imposibilita, en definitiva, que el jugador pueda ponerse delante. La voy a dejar en tiempo real. Aquí podemos ver una acción similar. Una acción que ocurre mucho en el juego, realmente. O que por lo menos esa es mi sensación, esa es mi percepción. Situaciones donde al invertir el balón, aquí de lado a lado con un skip pass, este balón llega alto, ¿no? Y Bezenkov, número 14 de Olympiacos, lo que hace es anticipar. Nada más el balón está volando, él ya está preparado para atacar. Porque una vez su capacidad de visión central ha focalizado el balón, él es capaz de mirar otros aspectos, como el espacio disponible, es decir, vemos una pintura que solo está ocupada por su defensor, y el propio defensor, que una vez más lo vemos en una posición erguida, ¿no? Que puede tener dificultades para hacer una recuperación defensiva tan larga. Entonces, él anticipa esta recuperación y ataca el balón. Una vez más, me colé con el vídeo. Por mucho que encontremos elementos técnicos muy destacables, es clave la mirada. Es clave saber qué estamos mirando o dónde tenemos que mirar. En esta situación, con Seibon Shields, un jugador que os vais a cansar de ver en los vídeos, ocurre algo similar. En el momento de la recepción, una vez ya consolidado el foco del balón, gira rápidamente su cabeza para leer, para analizar todo lo que está ocurriendo aquí. Ya no solo la recuperación defensiva de su par, sino los diferentes espacios que ocupan sus compañeros. Es capaz de leer que su compañero está sellando y que tiene una vía de penetración, que hay una línea de aro disponible. Pero que la defensa ha conseguido pararle y, por tanto, se activa una decisión secundaria, ¿no? Pero lo importante, lo interesante es que veamos cómo él nada más recibe el balón empieza a girar su cabeza. Siempre con mentalidad ofensiva, siempre preparado para atacar. Y esta acción es muy similar a lo que hemos comentado anteriormente. Si la analizamos completamente, es un perfecto ejemplo de recibir atacando, de ser ofensivos constantemente, que es realmente la idea clave, ¿no? Desde una situación de ventaja, que se da por una circunstancia táctica, por la disposición de los oponentes, en este caso por un trap, y por una buena ocupación de espacios, el balón no para. Son capaces de leer, de percibir los espacios disponibles y sobre todo atacar la rotación defensiva, es decir, la disposición defensiva, para seguir jugando. Una correcta circulación de balón es el perfecto ejemplo de la importancia de la mentalidad ofensiva.
Y por último, creo que hay algo interesante también en la mirada, que es nuestra capacidad para asociarnos con nuestros compañeros. En esta acción parece que está ensayada, que viene de un tiempo muerto, nada más lejos de la realidad. Si estamos pendientes de la acción, podemos ver cómo esta visión central, enfocada al principio, al bloqueo directo, viene precedida por una visión periférica correcta que permite ver que Nicolás Brusino, aquí en la esquina, está preparado para atacar. Que la línea de pase abierta de James Feldane, jugador de Real Betis, le permite tener un espacio que atacar. Esto es un perfecto ejemplo de anticipación. Es decir, anticipa la incorrecta posición defensiva, anticipa el espacio que va a estar libre para recibir atacando. Una situación que parece ensayada, pero nada más lejos de la realidad. Esto, la mirada, ya no solo sirve para percibir compañeros, rivales y, en consecuencia, diferentes espacios, sino para asociarnos. Pero claro, vamos a ver otra situación. ¿Por qué decimos que es importante controlar espacios? Porque nuestro gesto técnico se tiene que adaptar, nuestros hábitos corporales, nuestra preparación de la acción se tiene que adaptar a nuestra posición en el campo. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Hay gente que achaca simplemente esto a un error técnico, ¿no? No se puede hacer un paso negativo, un drop, en este tipo de situaciones, en la esquina, porque pisamos. Pero realmente es un fallo no solo técnico, sino técnico-táctico. Porque lo precede una inconsciencia de dónde estoy. Debemos saber dónde estamos y, en función de eso, aplicar diferentes soluciones técnicas. Hemos hablado de percepción, hemos hablado de los diferentes procesos cognitivos, hemos hablado, por tanto, de la mirada, de la atención, pero hay que hablar también de la anticipación en sí misma. Todo ello está relacionado, ¿no? Y aunque hay diferentes corrientes de pensamiento, diferentes estudios sobre cómo podemos clasificar la anticipación, para mí es muy interesante hacerlo desde estos dos términos, la anticipación espacial y la anticipación temporal. La anticipación temporal, sobre todo cuando el deportista conoce la respuesta que puede ser realizada, ¿no? Y la anticipación espacial haría un poco más hincapié en qué tipo de estímulos pueden estar presentes. Y pueden estar o van a estar presentes, en definitiva, ¿no? Y para ello, para intentar ejemplificar un poco e intentar profundizar en lo que es la anticipación, que al final es adelantarse al futuro en el presente, he escogido una serie de vídeos que voy a intentar no parar demasiado, porque todos siguen una línea muy habitual, ¿no? Y que una línea constante, perdón, y que recibe el nombre para los americanos, es un concepto interesante, lo llaman estampida, ¿no? Y que puede producirse en diferentes situaciones de juego, pero que todos ellos al final suponen ejemplos de recibir atacando, como aquí el caso de Juancho Hernán Gómez. En una situación táctica concreta, su conocimiento del juego le permite darse cuenta, su mirada, su conocimiento técnico-táctico, le permite darse cuenta que este posicionamiento defensivo es incorrecto, que se encuentra demasiado estático, que podría ser correcto en función también de las normas defensivas, porque al final en una situación de este tipo de defensa de bloqueo directo, con el last, con el último ayudando mucho y este jugador entre dos, puede darse este tipo de ventaja, donde Juancho Hernán Gómez ataca el espacio, ataca el balón, ¿no? Vamos a ver ahora una acción muy similar de Alberto Abalde. Al final es lectura de ayudas. Detecta con mucha destreza, táctica, que su defensor es el encargado de ayudar sobre la continuación.
y decide atacarlo. Decide atacar el hecho de que su defensa tiene que enlazar acciones y que su recuperación va a ser muy forzada. Una vez más, no atacamos tanto para desbordar, sino atacamos los espacios libres. Anticipamos qué espacios pueden estar liberados para atacar. Y esto es una situación muy similar. Gracias a su amplitud de apoyos, a su centro de gravedad bajo, a su preparación previa, Russell Westbrook, aquí en la imagen, en este momento parece que está focalizando el balón, pero él sabe, mediante su visión periférica, que tiene todo este espacio libre y que está preparado para atacar. Son acciones muy similares, pero que siguen un patrón muy importante, que es el de la anticipación. Y esta última acción me parece muy interesante porque además se ha popularizado como sistema de juego cerrado, cuando realmente es aplicable a otras situaciones de juego, como estamos viendo, pero donde se puede ver muy bien qué es lo que queremos ver. Que en esta situación detecta defensa relajada, detecta una posición erguida y detecta una línea de pase muy poco presionada, lo que le va a permitir invadir su línea defensiva y atacar todo este espacio libre que le han dispuesto sus compañeros. Por ello, insisto, es muy importante saber qué mirar, dónde hay que mirar y ayudar a los jugadores en este tipo de situaciones previas a la recepción del balón a saber lo que está ocurriendo a su alrededor, a desarrollar su visión periférica, como vamos a ver posteriormente en una propuesta de ejercicios. Y bueno, por último, hablar de la memoria, ¿no? Hablar de la memoria como el conocimiento acumulado. Recordar, desde el feedback, desde esa valoración de los resultados, desde esa información, después de realizar la acción, almacenamos ese feedback para obtener una serie de referencias. Evidentemente, los jugadores que destacan por su memoria cognitiva son los jugadores expertos. Por un lado tenemos el conocimiento técnico, representa la capacidad del deportista para imaginarse el movimiento, ¿no? Nunca mejor dicho, la salida cruzada. Los jugadores expertos tienen un gran conocimiento sobre aquellas situaciones que hacen repetidamente. Si San Emeterio ataca muy bien la salida cruzada, es un jugador con mucha facilidad para disponer esa acción técnica en una situación táctica concreta. Y por otro lado tenemos el conocimiento táctico, que favorece esa selección de señales y toma de decisiones. Entonces, esto parece lógico, ¿no? Cuanto mayor es el conocimiento de un deportista, más fácil resulta caracterizar esa secuencia temporal, ¿no? Elaborar planes, elaborar expectativas y, en definitiva, cuanto mayor es tu grado de conocimiento del juego, más fácil o más capacidad de anticipación tienes. Y esto lo vamos a ver rápidamente con Savon Shields, un alero del Olimpia Milán, en mi opinión uno de los jugadores que mejor ataca los closeouts de toda Europa, con una serie de movimientos que repite constantemente. Esta acción ya la hemos visto, como ejemplo de mirada, como ejemplo de visión periférica y de analizar qué es lo que está ocurriendo a su alrededor en el momento previo a la recepción, y que sigue una serie de patrones, como hemos comentado anteriormente, que en ese momento previo a la recepción, cómo amplía, cómo para en lo que llaman split, ¿no? En esa apertura, más allá de los hombros, más allá de la altura de los hombros, con un salto para parar en un tiempo y salir cruzado en este caso, cómo es capaz de aplicar ese automatismo técnico y físico a una situación táctica concreta continuamente. Le da equilibrio, le da explosividad.
Y ahora es lo mismo, hemos visto antes salidas cruzadas, ahora salidas abiertas, porque no hay movimientos predeterminados para ser un gran jugador en el recibir atacando. Una vez más, no espera el balón, lo ataca y lo que es más importante, está tomando una decisión rápida, nada más recibe. Y la única manera de conseguir esto es aprender desde el juego, aprender desde la experiencia, desde el ensayo-error, como veremos posteriormente. Situaciones de salida abierta. Hay debates sobre el uso del paso negativo para salir abierto. La realidad es que si tú eres capaz de atacar el balón, de anticipar a dónde va a ir el pase, eres capaz, mediante este movimiento, mediante esta apertura, de atacar los espacios liberados con gran rapidez y sobre todo con gran amplitud, ¿no? ¿Qué decir tiene? Que todo esto se ve favorecido por una cuestión del reglamento muy importante, que podría dar para otro clinic, que es el uso del paso cero. Así que, para acabar un poco esta parte teórica e irnos, yo creo, a la parte que más os puede interesar, espero no haber sido muy denso y que sobre todo, hayan quedado claras lo que es el recibir atacando y cómo podemos, en qué nos puede ayudar a anticipar, con especial atención a la percepción, a la atención, a la mirada. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, ¿no? Primero, desde el punto de vista técnico, creo que hay algo muy importante, no hay gestos predeterminados. Es decir, no hay una manera universal de recibir atacando. Todo lo que hemos visto es recibir atacando, incluso el lanzamiento, incluso el extra pass. Pero luego hemos visto acciones de estampida, ¿no? Saliendo abierto, saliendo cruzado, haciendo un corte casi por delante, invadiendo la línea defensiva. No hay un gesto predeterminado, pero sí que hay un eje, ¿no? Sobre lo que se erige todo, que es el equilibrio, es la base de todo. Hablamos de la base de sustentación, hablamos del centro de gravedad bajo, hablamos de una correcta distribución de pesos gracias a estas dos cuestiones previas. El equilibrio es la base de todo porque es lo que nos permite gestionar la velocidad en toda acción técnica, ¿no? Y luego, dos cuestiones, ¿no?, complementarias que hay que tener en cuenta y que no vamos a desarrollar mucho, ¿no?, que es la posición del balón en función, ¿no?, de si es una salida abierta o cruzada. La posición del balón será una u otra, pero lo más importante en este sentido es el atacar el balón. Es decir, que el balón vaya por delante, que invadamos y conquistemos el espacio del defensor atacando el balón. Y por último, el reglamento, ¿no? Con cuestiones como el paso cero, que realmente son determinantes y que condicionan nuestro trabajo técnico. Y en segundo lugar, la táctica. Cuando hablamos de la táctica, hablamos de los espacios, de nuestra posición. Hablamos de nuestros compañeros. Hablamos de una identidad de juego. Si nuestro entrenador, si nosotros como entrenadores no queremos parar el balón, tenemos que acentuar las anticipaciones, el trabajo de anticipaciones. Y nuestros rivales. Por sus close-outs, si vamos a atacar el pie adelantado o vamos a atacar el paso de caída. La lectura de las ayudas, si nuestra visión periférica nos permite ver el posicionamiento de los rivales y, por tanto, los espacios que vamos a tener disponibles para atacar. Y, por último, las rotaciones, ¿no?, que va un poco hilado a las dos cuestiones anteriores, ¿no?, que es, en definitiva, percibir el movimiento de nuestros defensores, ¿no? Y aquí me voy a lo que yo creo que puede ser un poco más interesante. Lo importante, una vez más, no son los ejercicios en sí, sino cómo están fundamentados y cuáles son sus objetivos, ¿no? Porque al final en estos ejercicios no vais a ver a jugadores aprendiendo una salida abierta o una salida cruzada, sino que son jugadores que están tomando decisiones rápidamente y que están aplicando ese recibir atacando en diferentes situaciones de juego, ¿no? Sobre todo lo que están haciendo es entender situaciones tácticas y aplicar e integrar ese trabajo técnico en la táctica.
que es determinante para que el aprendizaje sea significativo y que de esta manera hay una retención de información, hay una transferencia en el juego real y desarrolle la memoria, desarrolle el conocimiento técnico y táctico. Muy bien. Para oírme a mí gritando, mejor vamos a dejarlo aquí. Esto, lo primero que os voy a enseñar es una progresión en un calentamiento. ¿Vale? Vais a ver que el grado de oposición es muy bajo y que realmente nos está sirviendo sobre todo para activarnos. Es un ejercicio en el cual el jugador se ve forzado a hacer este bote para recibir en split. Aprovecho simplemente para trabajar o para recordar, en este caso era un gesto técnico que habíamos trabajado previamente, para bajar el centro de gravedad y para aplicarlo a una situación de juego real, una situación con defensa guiada, para poner a prueba el equilibrio de nuestro jugador. Donde obtenemos, en primer lugar, una ayuda, un primer defensor que nos está guiando en el espacio libre y una ayuda que nos está guiando en el espacio libre previo a la finalización. Aquí podemos ver, este es el interesante, ¿no? No es ver los previos, que creo que lo hacen bien para llevar 5 minutos de entrenamiento, sino esto es lo interesante, ¿no? Un jugador que es capaz de ampliar sus apoyos, de tener mayor equilibrio y ser capaz de gestionar la velocidad, de tener un mayor margen de maniobra, pero que tiene problemas para leer la ayuda. Es decir, no es capaz de percibir correctamente y toma una decisión incorrecta. Se va hacia el defensor. Aquí, simplemente, la progresión es intentar exagerar ese gesto de salida para bajar el centro de gravedad, seguir incidiendo en ese grado de desequilibrio para volver a equilibrarte, para seguir leyendo la ayuda, en función de si está debajo del aro para finalizar directamente, en función de si está cerca para aplicar un bote. Aquí podemos ver perfectamente cómo el jugador no hace una correcta distribución de los pesos, echa la cabeza demasiado hacia adelante, por lo tanto no puede transferir bien sus pesos y tiene problemas para mantener el equilibrio. Y por tanto le es complicado tomar una decisión correcta, ejecutar rápidamente, pero sobre todo tomar una decisión correcta, porque no está en disposición, no tiene el margen de maniobra que le permite el equilibrio. Evidentemente es una situación exagerada, ¿no? Pero que nos puede ayudar, sobre todo, a que los jugadores sean conscientes de sus necesidades, sean conscientes del proceso de aprendizaje, porque aquí, en estas tareas, cabe decir que no les había puesto ninguna norma, que simplemente, más allá de cómo tenían que iniciar la acción, el resto era libre, ¿no? Simplemente tenían que atacar la canasta de la forma más rápida posible. Y otra progresión, simplemente simulando una situación de close-out, donde ya ponemos mucho más de manifiesto la importancia de la mirada, donde empezamos a trabajar la mirada. Porque el jugador, al principio, como se puede ver, focaliza toda su atención en el balón, pero es capaz, nada más entra en contacto con el balón, de girar su cabeza y, por tanto, leer la posición de la defensa, leer el espacio libre. Son tareas sencillas, ya digo, en este caso de calentamiento, pero que nos ayudan a generar unos hábitos y que nos ayudan a introducir el perfeccionamiento de un gesto técnico. Incluso una tarea analítica, porque, repito, aquí no estamos trabajando nada
específico la salida abierta o cruzada, la recepción en split, en drop, el paso negativo, la finta de tiro, nada de eso. Simplemente estamos facilitando que el jugador tome decisiones en función de los espacios disponibles, en función de lo que nos ofrece la defensa, lo que nos puede ofrecer una rotación, un sistema de ayudas. Aquí podemos ver un ejemplo de una toma, de una ejecución creativa, ¿no? Que puede ser discutible, por supuesto, pero yo sin decirle nada, este jugador decide hacer algo diferente, ¿no? Y también la defensa decide hacer algo diferente, que es muy interesante que finta que una ayuda temprana para irse hacia atrás. El jugador debe mantener el equilibrio para tomar una buena decisión. Y esto es una acción muy parecida a la que habíamos visto de Zenkov, que son situaciones de pase alto, ¿no? Esto es una situación donde yo sin decirle nada, simplemente le había dicho que tenía que pasar el balón con un bote. La defensa decide dar este tipo de pase, ¿no? Que puede ocurrir en un pase de lado a lado perfectamente. Vemos perfectamente cómo el foco es el balón, pero nada más recibe el balón y está en el aire cayendo, está empezando a leer lo que es determinante, es decir, previamente a la acción, poder filtrar la mayor información posible para que en el momento de la ejecución seamos eficientes. Esto es un ejemplo de progresión de calentamiento, ¿no? Para trabajar el recibir atacando, que evidentemente yo creo que lo importante no es el ejercicio en sí, que no veis que tampoco es muy elaborado, pero que sí que ayuda a que los jugadores sean conscientes de lo que están realizando, de las necesidades que pueden tener incluso, y de la importancia de obtener información previa. Bueno, vamos con otra progresión de recibir atacando que podría aplicarse a situaciones de estampida, ¿no? Donde realmente no les menciono previamente que vamos a trabajar situaciones de estampida, pero donde sí les pregunto algunas claves. Aquí tenemos en cuenta un factor del reglamento, que es el paso cero, y donde realmente lo único que se les pide es que ataquen el balón. Que sean capaces a la vez que van a entrar en contacto con el balón de leer los espacios disponibles. ¿Veis cómo jugadores, el jugador anterior, ha hecho directamente sobre la carrera? Es decir, realiza el agarre del balón con el pie en el suelo. Mientras que el siguiente jugador decide hacerlo con un salto previo, como lo hemos podido ver también en los ejemplos anteriores. ¿Esto significa que no tenemos que enseñar los gestos y que los descubran ellos? No, simplemente son formas de aplicar tareas analíticas a situaciones de juegos reducidos, ¿no? Que yo creo que son muy importantes para acotar los espacios y pautar y guiar el aprendizaje de nuestros jugadores sin estar robotizándolos, sin estar mecanizándolos. Esta sería una progresión, ¿no?, del ejercicio, donde buscamos algo concreto, pero ya en una situación mucho más dinámica. El jugador se ve obligado a estar preparado, porque no sabe cuándo su compañero le va a pasar el balón. Él tiene que leer, cuando el balón vuela hacia él, tiene que leer el espacio libre y atacarlo. Como podéis ver, son ejercicios que, si no me equivoco, la mayoría de ellos estaban en situaciones iniciales de entrenamiento, por lo que podéis ver que la oposición es baja.
pero donde vosotros le podéis dar, podéis ampliar todos los estímulos que veáis conveniente, podéis condicionarlos y sobre todo podéis condicionar espacios y oposición, que a mí me parece determinante para que haya una transferencia. No he dicho el tipo de pase que tiene que ser, antes ha sido picado, ahora es de pecho, es un pase mucho más directo, un pase mucho más fuerte y que obliga a estar preparado previamente. Esto sería otro ejercicio similar donde no hay incertidumbre de la defensa, pero estamos desde una situación estática. Estamos hablando de lo mismo, de mantener un centro de gravedad bajo, de atacar el balón, de no parar. De tomar decisiones aunque sean equivocadas. Y donde ocurre algo muy curioso aquí, y donde tenemos que ser conscientes que en este tipo de ejercicios podemos tener jugadores creativos, pero también desde el plano defensivo, ¿no? Porque aquí no les había dicho nada en defensa, simplemente que la acción empezaba de esta manera y que se las ingeniaran para meter canasta, eso sí, con una oposición medio baja. Y aquí podemos ver cómo la defensa, ¿no?, está preparada, ¿no? Le deja las cosas difíciles e implica un mayor grado de oposición e implica un mayor grado de lectura, de anticipación. Una situación quizá más irreal, porque recibe muy cerca, es complicado recibir una situación que no sea un corte, pero me parece interesante porque interpreta el espacio liberado y lo ataca. Evidentemente, dentro de este ejercicio, lo importante no es tanto explicar la acción técnica, sino corregir desde el juego, aprender desde el juego. Aprovecho este tipo de ejercicios, lo que pasa es que evidentemente lo he cortado, para parar y corregir. Y que el jugador pueda obtener un feedback inmediato que pueda analizar para la siguiente acción, porque está jugando constantemente. Esto es una interesante toma de decisión, pero sobre todo una interesante ejecución técnica. No decide salir abierto desde una situación más complicada, ¿no?, intentando atacar el contrapié, como hemos podido ver anteriormente. Disculpad. Y luego aquí sería ya la siguiente progresión, que sería sobre una situación de espacio similar a la que hemos visto, una situación que se da mucho en el juego, ¿no? Situaciones de bloqueo directo o situaciones de 1 contra 1 donde desde el lado débil, desde la espalda del balón, se colapsa. E invitamos al jugador a tomar decisiones en este tipo de situaciones. ¿Por qué no? El lanzamiento. Hay algo muy importante en la lectura de la defensa, que no es solo la colocación de sus pies para decidir atacar el pie adelantado o el paso de caída, sino la posición de sus manos. Si decimos que nuestras manos son importantes en ataque para armar el tiro o iniciar esa mentalidad ofensiva, esa preparación para la acción, lo mismo es cuando queremos tomar una decisión para el tiro. Si tienen las manos abajo, tenemos ese espacio extra vertical para lanzar. ¿No? Como podéis ver, son tareas sencillas donde todo el mundo tiene su grado de responsabilidad. Un perfecto ejemplo de recibir atacando, de estampida, donde sí que es cierto que podríamos mejorar mucho cuestiones técnicas y tácticas, ¿no?, tanto del pase, el timing del pase, como de la recepción o la finalización.
Al final lo importante es que tomen decisiones y que nosotros, nuestra intervención en los entrenamientos esté enfocada a corregir desde acciones que se asemejen al juego lo máximo posible. Situaciones donde haya más de una solución posible. En todo lo que he comentado previamente, no había una sola solución. Yo creo que eso es muy importante para que los jugadores realmente se preparen para el juego real. Este es otro tipo de juego donde seguimos trabajando cuestiones similares en función. Claro, aquí yo tuve un problema en esta tarea, ¿no? Que era que ellos tenían que jugar con su lenguaje corporal. Y podéis ver cómo ellos se pasan el balón entre sí relajados, lo cual es interesante, para que, sin que yo me pueda anticipar, vamos a ponerlo de nuevo, sean capaces de cambiar su posición corporal. Porque aquí previamente había habido un trabajo analítico de recepción. Es decir, ser capaces de jugar con el lenguaje corporal, recordar la acción de Brusino contra el Betis, donde aparentemente relajado, con las manos en las rodillas, él es capaz de reaccionar rápido y tener una buena posición corporal para atacar. Aquí yo de pasador para que los estímulos sean diferentes, para que ellos sean partícipes de esa toma de decisiones. No les había comentado previamente que se podía lanzar, simplemente que había que atacar a canasta. Y que la mejor forma de atacar un close-out con espacio es con un lanzamiento. Y esto sería un tema para otro clinic, ¿no? Las decisiones secundarias. Es decir, hemos atacado un espacio, la defensa ha impedido nuestro avance. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta para seguir atacando los espacios libres? Aquí podemos ver cómo el uso de fintas, sin ser algo prioritario, es también muy importante para intentar ampliar la ventaja o una ventaja previa, tener una mayor capacidad de decisión posterior, ¿no? Porque aquí realmente en esta acción él podría haber sido capaz de atacar la línea de aro a su mano derecha mediante una salida abierta, pero decide jugar con el defensor. Detecta que está en una posición erguida, que ante un cambio de dirección no va a tener el equilibrio suficiente y obtiene una ventaja mayor, quizá, que la que hubiera conseguido atacando directamente al aro. Y por último, ya para terminar, ejercicios de 1 contra 1, en este caso también con oposición media-baja, donde trabajábamos precisamente la mirada. Tenían solo una norma, tenían que recibir abriendo. Vemos las dificultades iniciales. El jugador no abre correctamente, realiza un fallo técnico que hay que corregir, pero no es capaz en el giro de leer la trayectoria de su defensor, por lo que comete un error en su toma de decisiones. El pasador podía ir al lado que quisiese. Y luego incorporamos un segundo estímulo, que era el jugar por parejas, jugar espacios. Si el jugador sin balón pedía el balón, estábamos trabajando la visión periférica para poder, nada más pida el balón, dárselo. Con la cuestión que aquí no lo pide y finalizamos. Aquí en este momento paro el entrenamiento y le pregunto a este jugador que qué ha visto. Hay un detalle interesante. Y es que para ver al jugador sin balón necesita girar su cabeza, cuando lo ideal es que no haga falta, a no ser que utilicemos nuestra mirada como recurso de engaño. El lenguaje corporal, la mirada como recurso de engaño,
daría también para otra charla interesante. Ahí había una corrección técnica muy clara, ¿no? Sobre el uso de la salida abierta sobre el bote para evitar los pasos, sobre su posición corporal, sobre su falta de equilibrio. Tenemos que corregir sus apoyos y sobre todo su ataque del balón. Mismo. Una situación donde utilizamos la finta para generar un espacio para el tiro. Y por último, el último ejercicio ejemplo, porque no estoy aquí para explicar ejercicios, sino para poneros ejemplos de cómo trabajar este concepto de recibir atacando, es este juego, ¿no? Donde podríamos simular una situación de flare, ¿no? Pero eso es lo de menos. Una situación donde decide el ataque cuando se inicia y donde tiene que leer la posición defensiva cuando, durante el pase. En el pase en el aire, él tiene que estar leyendo, sin dejar de atacar el balón, la trayectoria defensiva, los espacios que tengo. Es decir, desde situaciones sencillas, obligarles a leer, a tomar decisiones. Y bueno, ya para terminar como conclusión, comentaros, pues ya no tanto tema de metodología, sino ideas para el diseño de tareas de este tipo, ¿no? Donde para mí la premisa principal es aprender desde el juego. Nosotros como entrenadores tenemos la responsabilidad, pienso, de crear contextos que faciliten la toma de decisiones. Y estas toma de decisiones debe residir deben producirse en situaciones que se asemejen al juego real, que sean variables y donde para mí es muy importante que haya más de una solución posible, ¿no? Que es lo que ocurre en el juego. Todo esto está basado en una premisa también muy clara, que priorizamos entender situaciones del juego a aprender acciones técnicas concretas. Es importante el desbloqueo de muñeca, por supuesto, pero es igual de importante integrarlo en la táctica, en una situación concreta para que el jugador conozca realmente la utilidad, el porqué de las cosas. Es muy importante comunicarnos con nuestros jugadores. A veces podemos ir de lo analítico a lo cognitivo y otras, como habéis podido ver en algún ejercicio, íbamos directamente desde lo cognitivo a quizá lo analítico, ¿no? Son dos caminos diferentes que yo personalmente utilizo en función de las necesidades, de lo que considero en las necesidades del jugador. No creo que una cosa esté bien o mal. Hay diferentes caminos para llegar, pero en todos ellos yo creo que esta columna de la izquierda es determinante. Por todo ello creo en el ensayo-error, ¿no? Creo en aprender desde el juego, entonces creo determinante aprender a reconocer el problema que hemos tenido. A veces no corregir directamente en estas situaciones de ataque de close-out, sino preguntar. Que el jugador sea capaz de reconocer el problema y elegir la mejor opción, porque si el jugador entiende, es entonces donde va a retener y donde realmente va a tener un recuerdo mucho más sólido que le va a ayudar a tener más experiencia y a tener mayor conocimiento técnico-táctico de cara al futuro. Y luego, dos consignas, ¿no? Es muy importante despertar el interés, motivar, tomar conciencia. Los estudios afirman que en aquellas tareas donde los jugadores se vean obligados a tomar decisiones, los jugadores están más motivados, porque se sienten independientes, porque no se sienten robots mecánicos, se sienten con la responsabilidad y con la libertad para desarrollar su juego. Y por último, que realmente podría ser el resumen de toda la charla, de todas las cuestiones perceptivas del recibir atacando, es que debemos enseñar a observar a los jugadores. Quizá es difícil plantear una tarea analítica sobre la mirada, pero no es tan difícil plantear una tarea cognitiva donde, de una manera o de otra, en una situación de 1 contra 1, una situación de 2 contra 2 o de 3 contra 3, se ve obligado a desarrollar su mirada. No solo enrocarse en su visión central, sino desarrollar una visión periférica que le permita tomar decisiones más rápidas. Enseñar a observar, por tanto, va a impulsar el aprendizaje significativo y, por tanto, una mayor transferencia en el juego, que es el objetivo del entrenamiento, ¿no? Que al final todo lo que trabajemos pueda verse reflejado en el partido, en la competición. Y, por tanto, yo creo que esto es la clave. Así que, bueno, gracias por vuestra atención
Cualquier duda, cualquier pregunta, Adrián, quedo en tus manos. Espectacular, creo que muy ejemplificadora y además con una construcción y un hilo bastante interesante. Si te parece, te vamos a colocar en primer plano por si alguien tiene alguna cuestión. Ya sabéis que si tenéis cualquier cuestión, podéis alzar la mano y pasamos la pregunta. Yo tengo algunas preguntas, de momento te voy pasando a los asistentes que están con la mano levantada. Javier, si te parece. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Excelente explicación sobre ese tipo de conceptos. Hay un detalle que me gustaría que me explicaras un poquito mejor. ¿A qué te refieres exactamente, o me podrías dar un poquito más de explicación a lo de atacar el balón siendo uno atacante? Bueno, primero gracias por tu pregunta, Javier. Claro, es un concepto que yo tengo tan interiorizado en mi vocabulario que a veces no soy consciente, ¿no?, de que una persona no puede entenderlo de la misma manera que yo, ¿no? Atacar el balón simplemente me refiero a no esperarlo, a no estar en una situación pasiva con las manos, ¿no? Esto en ocasiones puede ser, si se me ve en el lanzamiento, no tenemos la misma extensión, quizá, que en una recepción, pero hemos visto situaciones, por ejemplo, la de Juancho Hernán Gómez, o en las situaciones de anticipación, en todas ellas, el jugador estaba estirando los brazos al balón, ¿no? A eso me refiero, a no esperarlo, a realmente nada más entramos en contacto con el balón, tener el margen de maniobra y tener la fluidez de movimiento necesaria para realizar la acción que queramos. Y para mí, atacar el balón facilita, sobre todo en el lanzamiento, donde creo que es muy importante tener las manos preparadas y no esperarlo, ¿no?, sino precisamente atacar el balón para iniciar nuestra mecánica, en este caso el dip, ¿no?, que es este concepto de descender el balón para luego lanzar. A eso me refiero. Espero haberte contestado. Simplemente. No sería lo parecido a recibir en movimiento. Sí, realmente sí, ¿no? Que es un poco todo lo que es recibir atacando, ¿no? Recibir atacando es algo más abstracto porque es recibir con mentalidad ofensiva, pero sí, en todas las recepciones en movimiento realmente estamos atacando el balón. Okay. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. A ti. Y Yassin Rahal. Sí, buenas, ¿se me escucha? Sí. Ahora Yassin Rahal, activa el audio, porfa. ¿Hola? Ahora sí. Vale. Nacho, lo primero, gracias por la charla, la verdad que es muy interesante. Y quería preguntarte un poco más, en tu opinión, el tema de en qué categorías deberíamos de empezar a trabajar este concepto de la toma de decisiones, sobre todo ofensiva o defensiva. Gracias. Bueno, en cuanto a la toma de decisiones en general como concepto, para mí desde el principio. No, a veces no es necesario para jugadores muy pequeños, quizá de escuela, prebenjamines, estoy pensando, diseñar tareas directamente relacionadas con la toma de decisión. Pero al final, cuando jugamos, y no me refiero a jugar un 5x5, sino en el juego del pañuelo, por ejemplo, en un juego de 3 en raya, estamos desarrollando esa toma de decisiones. Para mí, la toma de decisiones debe incorporarse desde el principio, teniendo en cuenta simplemente la complejidad en función de los jugadores, de la edad de los jugadores, del nivel de conocimiento técnico-táctico que tengan. Pero para mí la toma de decisiones debe enseñarse desde el principio, debe iniciarse desde el principio, ¿no? Sí que es cierto que desde pequeños, en ciertas tareas, puede ser muy importante o más importante incluso las tareas analíticas, ¿no?, el intentar aislar elementos para que los aprendan, pero que no nos olvidemos de jugar. No nos olvidemos de jugar. Al final puede que estas tareas resulten complejas para los críos pequeños, pero que no nos olvidemos de jugar. Que intentemos que todas las tareas analíticas, que todo eso que estemos aislando, lo puedan poner en práctica. Y a veces es un partido de 3x3, uno por uno, es un 1x1 con una toma de decisión. Yo simplemente, por mi experiencia con pequeños, lo que hacía, sin enrollarme mucho más, era que esas tareas de toma de decisión estuvieran lo más aisladas posibles, es decir, no irme más allá del 1 contra 1.
Vale, muchas gracias. Sí. Cristina Luz. Cristina, activa el audio cuando puedas y si no, lanzo yo una pregunta que tengo por aquí. Bueno, Nacho, si quieres, te lanzo la pregunta mientras Cristina activa el audio. Claro. ¿La memoria se trabaja? Primera. Y segundo, cuando hablas, esto ya más a nivel técnico y por intentar hablar el mismo idioma, ¿qué es el paso negativo? ¿No? Has hablado del paso negativo, Sí. pues tendría estas dos preguntas en principio. Perfecto. Respecto a la memoria se entrena de forma indirecta. La memoria se entrena precisamente desde el juego. Cuanto más trabajemos la toma de decisiones, más posibilidades tendremos de desarrollar memoria. Es simple y conciso. Simplemente la memoria es todo lo que estamos, la memoria en cuanto a los procesos cognitivos, en este caso, es todo lo que estamos almacenando. Entonces, cuanto mayores experiencias acumulemos, mayor capacidad tendremos para desarrollar la memoria. Y respecto al paso negativo, es muy sencillo. Es simplemente en la recepción, uno de nuestros pies va hacia atrás. ¿No? De ahí que se llame negativo. ¿No? En lugar de impulsar o de tener los dos pies paralelos o de impulsar un apoyo y el otro anclarlo, simplemente uno de nuestros apoyos va detrás. Es una técnica de impulso, ¿no? Que utilizan, por ejemplo, los velocistas desde los clavos, ¿no? Desde donde salen. Eso sería un poco el paso negativo. Muy bien, muchísimas gracias. Cristina, cuando quieras. Bueno, lo primero, Nacho, felicitarte por el clinic, que me ha parecido muy interesante. Y mi pregunta va más relacionada con el feedback. ¿Qué tipo de preguntas le sueles hacer tú a los jugadores en este tipo de ejercicios? Muy bien, pues es una pregunta muy interesante porque al final yo creo que es algo que me planteo poco, ¿no? ¿Estoy realizando siempre las mismas preguntas o estoy siendo repetitivo? Lo que intento evitar es fórmulas como no. Esto lo has hecho mal, ¿no? Ese tipo de cosas son las que intento evitar. Al final, lo que intento con tipo de preguntas es ¿por qué has tomado esa decisión? O directamente ¿qué podrías haber hecho más? Porque si de principio en la pregunta lo que estás formulando es que se ha equivocado, creo que no obtienes una respuesta todo lo honesta y sincera y completa que se debería. Sobre todo es intentar evitar fórmulas que lleven al jugador a contentar al entrenador, que es lo que no queremos, sino queremos guiarlo con sus propias respuestas por lo que acaba de hacer a lo que queremos. Es decir, no manipular directamente, sino indirectamente. Si un jugador ha hecho pasos en una acción, le puedes preguntar directamente, ¿qué te ha parecido esta acción? ¿Has visto algo raro? O a mí lo que me gusta mucho, porque intento, en estos trabajos de tecnificaciones, por ejemplo, trabajo con varios jugadores a la vez, e intento preguntarle al compañero, ¿has visto algo raro? Claro, lo que no puedes hacer es que siempre que estés preguntando algo, es que significa que hay un error, ¿no? Hay veces que a mí me parece muy importante que un jugador, preguntarle a un jugador y decir, yo lo he visto todo bien, porque a lo mejor está todo bien. Es una manera de desafiar y de que el jugador esté concentrado constantemente. La verdad es que me gustaría plantearme a mí mismo, y a partir de hoy lo haré, es decir, cuáles son las preguntas que más repito, pero sobre todo lo que intento es evitar una manipulación directa. Vale, muchas gracias, Nacho, por tu respuesta. Bueno, pues Nacho, de momento no tenemos, había uno, Andrea, que yo creo que ha bajado la mano rápido, pero la he visto, la he pillado. Entonces, Andrea, si quieres formular tu pregunta, adelante y si no, no hay ningún problema y concluiríamos con la formación.
¿Te animas, Andrea? Está ahí dudando, Nacho? La tenemos dudando aquí. Mira, Alex 3. Si te parece, cuando quieras, Alex. ¿Se me oye? Sí. Sí, vale. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Nacho. Muchas gracias por tus reflexiones. Te quería preguntar una cosa, o compartirla al menos. Tú, por un lado, has dicho, cosa que yo estoy muy de acuerdo, en que el jugador no tiene por qué pensar. Hay quizá una disyuntiva un poco entre ser inteligente, siempre lo vinculamos a pensar, y yo estoy de acuerdo contigo, repito, en que has dicho que quizá el más inteligente es el que aprende a no pensar. Pero por otro lado, has estado repitiendo 3 o 4 veces el concepto proceso cognitivo, ¿no? Entonces, en ese proceso cognitivo, a mí me parece que igual muchos entrenadores, yo me incluyo, hemos dado por sentado de que esas 3 variables de la percepción, la decisión y la ejecución, son casi indisolubles, ¿no? Y que cuando se da una, se tienen que dar las 3 por hecho y para siempre. Entonces, claro, esos 2 conceptos, por uno el de no pensar, pero por el otro lado el de hablar de proceso cognitivo entero, a mí me choca un poco. Me gustaría que me dieras un poco tu punto de vista en ese aspecto, y también, en caso de que consideres que estas 3 cosas son disolubles, ¿cómo de acuerdo estás en el tema de que quizá hablamos demasiado de la decisión en el proceso cognitivo y hablamos muy poco de la intuición en el proceso cognitivo? Bueno, muchas gracias, Alex. Que sepas que bueno, muchas de estas cuestiones pues, las he podido aprender de otras participaciones tuyas en otros lugares, así que te agradezco la pregunta. Yo, sinceramente, siempre, la verdad es que siempre me he regido por estas 3 fases. Yo creo que, sinceramente, por un tema de conformismo, no de intentar estructurar mi mente. Porque, de hecho, yo me introduzco en esta materia porque quiero replantear la forma en la que enseño, ¿no? Yo, de entrenador, bueno, sigo siendo joven, no puedo decir de entrenador joven, estaba obsesionado con la técnica individual, ya no solo analíticamente, sino a desmenuzar, y que el foco de ese proceso de aprendizaje-enseñanza fuera esa desmembración de todos los aspectos que necesitamos para aprender el in and out, por ejemplo, ¿no? Cuando no es lo realmente importante. Entonces, yo, si te soy sincero, siempre he utilizado estas 3 fases como eje, ¿no? Como anclaje para ver dentro de mis tareas qué es lo que puedo mejorar, ¿no? Si puedo desarrollar más lo perceptivo, si puedo desarrollar más lo decisional o lo ejecutor. ¿Y dónde meto la intuición? ¿Dónde meto la intuición? Pues lo estuve pensando para introducir en esta charla, que no fui capaz, no fui capaz realmente, pero creo que la intuición también se entrena. No sé si sacarlo de estas 3 fases, yo quizá lo introduciría dentro de la percepción, ¿no? Yo creo que la intuición, esa capacidad, en definitiva, para encontrar soluciones con una información muy limitada, es una fase avanzada de la percepción, ¿no? No sé si, no creo haberte contestado a nada, simplemente me he abierto un poco respecto a este tema, porque ya digo, por un lado, esas 3 fases para mí siempre han sido mi anclaje. De momento, tendré que seguir avanzando para ver si me quedo en ellas o no. Y por otro lado, el tema de la intuición a mí me parece muy interesante, porque lo introduciría en estos procesos perceptivos, ¿no? Que es lo que a mí más me interesa, ¿no? ¿Cómo puedo hacer, cómo puedo conseguir que los jugadores tomen decisiones rápidas y eficientes con la menor información posible, ¿no? O por lo menos sin la necesidad de obtener toda esa información, ¿no? Economizar, en definitiva, esa atención. Perfecto, entiendo perfectamente lo que me dices, y entiendo que no es fácil una respuesta, porque casi no era ni una pregunta, ¿eh? Quería escuchar tus reflexiones al respecto, porque yo, como tú, también le doy vueltas al tema, y evidentemente hay muy pocas respuestas definitivas, como dices. Muchas gracias. A ti, Alex.
Bueno, pues muchísimas gracias por estas últimas reflexiones. Muchísimas gracias, Nacho, por tu participación, por brindarnos la oportunidad de poder escucharte, por la claridad en la exposición, por la variedad y por la línea que yo creo que ha sido bastante clara, muy bien estructurada. Así que nada, muchísimas gracias, Nacho, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado de la formación.